sido muy claro todas estas semanas, ha estado hablando muy directamente, quiero creerlo, por lo menos en mi corazón, de cómo pasar al otro lado, que dejemos de ser personas religiosas con nuestra vida, y no me refiero a una religión como tal, sino en nuestra propia vida. Hay veces estamos tan acostumbrados a un sistema de vida que lo seguimos llevando sin darnos cuenta que no hay un crecimiento y que seguimos mismos patrones a lo mejor que nuestros padres. Nos habló del perdón. Nos dijo que es necesario perdonar a aquellos que nosotros hemos creído que nos hicieron daño, perdonarnos a nosotros por lo que hemos permitido en nuestra vida, por lo que nos hemos enjuiciado o condenado. Nos habló hace 8 días de que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Te habla de actitudes de la antigua naturaleza. No vas a poder experimentar las cosas del reino siguiendo los mismos patrones o conductuales de una vida pasada. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo, en un carácter, en una personalidad vieja, porque no va a poder fluir. Requiere ser renovado en tu espíritu, de tu mente, para que puedas vivir de diferente manera. Y hoy Dios te va a hablar del propósito. Toda la semana me estuvo hablando mi padre referente al propósito divino y el propósito personal. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez cuál es mi propósito o cuál es el propósito de mi vida, cuál es el sentido de mi vida. Hace 8 días yo les preguntaba, ¿de verdad ustedes creen que Dios se tomó tanta molestia en crearnos, en formarnos, para que vivamos de la vida, de la forma que vivimos? Con problemas, con situaciones, con enfermedades, con, no sé, carestías, broncas. ¿Dios se habrá tomado tanta molestia en formarnos para estar viviendo de esa forma? Obviamente no. Y hay un versículo que me resuena mucho y por favor, vámonos allá, es Job 42, 2 y la vamos a leer en Biblia de las Américas. Job 42, 2. ¿Sí lo tenemos? Sí. Estamos estrenando proyector, ¿ya vieron? Por eso yo estoy de este lado, ahora necesitamos una base para que lo cargue, pero gloria a Dios ya está. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Está hablando Job a Dios directamente y le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Al fin, te está hablando del propósito. Si sabes un poquito la historia de Job, Job perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, perdió sus amistades. Y leyendo este versículo le está diciendo a Dios, yo sé que al final tu propósito se va a cumplir, que ninguno de tus proyectos para conmigo va a poder ser limitado. Pero yo me pongo a pensar, yo no sé Job, pero si me hubiera pasado todo eso, yo diría, ¿este es tu plan? ¿Este es tu proyecto, Señor? O sea, ¿sucedió porque tú quisiste que sucediera?
¿No se lo han preguntado ustedes en un área de su vida? ¿En algo que están viviendo y que dices tú, bueno, este es tu plan? Hace unos días platiqué con un hermano en Cristo y abrió su corazón y me dijo, yo sí le dije a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Tu promesa es fiel, ¿por qué estoy viviendo esta situación y este engaño en mi cuerpo? Y me dice, pero hoy me siento mal. No, no te sientas mal. Todos lo pensamos. Cuando estamos viviendo una tormenta llegamos a pensar, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu verdad? ¿Dónde está tu promesa? Si este versículo está siendo claro y que tu propósito al final se va a cumplir en mi vida, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O soy la única que se lo pregunta? Diga, a lo mejor soy la única. Yo sí le he preguntado, ¿qué pasa, papá? ¿Qué ha pasado? Mi hijo me lo llegó a preguntar cuando le diagnostican cáncer. Me dijo, bueno, él buscó en la escritura y dijo, ¿fue maldición de mi papá o tuya? O sea, algunas, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si predicas la palabra? ¿Por qué si estamos en Cristo me diagnostican esto? Como seres humanos es válido preguntar, ¿qué está pasando con la verdad de Jesucristo? ¿Qué está pasando con la palabra en esta área? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy experimentando muerte? No sé, en mi economía, en mis relaciones. ¿Por qué estoy experimentando esta situación? ¿Dónde está entonces la palabra de Dios? ¿Dónde está la veracidad? Pero hay un versículo en Oseas, ¿alguien me lo recuerda? 4:6. Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O pon Isaías 5:13, por favor, que se refiere a lo mismo. Isaías 5:13. En nombre de Jesús, agarra bien. Si no, ¿dónde dejé mi Biblia? Gracias. Ténganme paciencia. Si no, pásenme mi Biblia porque esta tiene más hojas. Por favor, está en la silla, si alguien me la pasa. Ya está. Isaías 5:13. Por tanto, gracias. Es que esta tiene todas las versiones y me costó más trabajo. Aquí, mira, si quieres este. Gracias. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Dice, mi pueblo está sufriendo por falta de conocimiento. Está permitiendo ser robado en su vida porque no tiene el conocimiento. Yo te preguntaría a ti como hijo de Dios, ¿de qué conocimiento habla? De la palabra de Dios. Y sería entonces referente a la situación que estoy pasando. Hasta porque es de algo personal. Entonces, en la situación que yo estoy pasando, no estoy teniendo el conocimiento de quién soy en Cristo Jesús y qué es lo que puede hacer Cristo Jesús en mi vida. ¿Sí estás de acuerdo? Dice, vete por favor a Eclesiastés 37 o Ezequiel 37. El de los huesos. Ezequiel, gracias. Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. ¿Ya lo tienes? Me dijo luego, hijo de hombre, te platico. Este es el profeta Ezequiel y dice en el 1, yo te invito a que leas después todo el capítulo. En el 1 dice que el espíritu de Yahweh posó sobre de él y le dijo, ¿crees que estos huesos secos vivan? Dice que estaba en un cementerio donde estaban todos los huesos secos en gran manera. Y Dios le pregunta, ¿tú crees, te está preguntando a ti, ¿tú crees que esa situación que ves que ya no tiene salida, que ya no tiene vida, pueda resucitar? Y le dice el profeta, no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Y le dijo, ve a esa situación y profetiza vida.
Entonces el profeta empieza a hablar vida y dice que vio cómo los tendones se fueron juntando, cómo hueso por hueso se fue juntando en un cementerio lleno, huesos de todos, de niños, de mujeres, de varones, de todos, y cada uno fue buscando su cuerpo y se juntaron y empezó a resurgir vida. Pero esto es lo fuerte. ¿Quiénes son estos huesos secos? Dice en el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Está diciendo, son mis hijos. Son mis hijos que están permitiendo ser muertos en ciertas áreas de su vida. Pero lo primero que le dice, ¿tú crees que esa situación que tú estás pasando pueda tener solución? Di la palabra, habla vida. Y aunque estén secos y aunque tenga años, cuando tú lo crees, viene la vida. Dice, esta es la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué es lo que estamos hablando como hijos de Dios? Esto ya no tiene solución. Este problema es más grande que yo y más fuerte. No veo la salida. Esto me está sobrepasando. Ponle tú, no sé qué pudieses haber hablado de esto, de la situación que estás pasando. Yo sí llegué a decirle, Señor, esto es más fuerte que lo que yo puedo soportar. Me está ganando. Y él me dijo, pero no más fuerte que yo, ni es más poderoso que yo. Y te tienes que sostener de mí. Si tus fuerzas se están debilitando en esta situación, agárrate de mí. Deja de hacerlo tú. Entonces vuelve mi pregunta. Si para Dios nada es imposible y al final su propósito se cumple, ¿por qué no suceden cosas? ¿Su palabra no es verdad? Te acabo de leer 2 versículos en Isaías, que dice, mi pueblo está siendo destruido porque no tiene conocimiento. Y te está hablando aquí que estos huesos secos son la casa de Israel. Entonces me lleva a pensar que aunque Dios es soberano y que todo lo puede, si tú no quieres, Él no actúa en tu vida. Y esto es algo muy fuerte. He visto hijos de Dios perecer. Entonces el propósito de Dios no se está cumpliendo ahí. Y no es de que Dios falle, sino que nosotros por desconocimiento no estamos permitiendo. Digo, he escuchado tantas veces que se haga la voluntad de Dios. Y yo sí le pregunté a una persona, ¿y sabes cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo no tenía el conocimiento de la palabra, ya era hija de Dios. Alguien me dijo, con todo lo que pasaba con Siam, que eran accidentes tras accidentes, de verdad yo vivía en miedo, en terror. Y alguien me dijo, entrégaselo a Dios. Que no se lo voy a entregar, y si se lo quiere llevar. Yo que una persona moría decían, Dios se lo llevó. Entonces de verdad en mi conciencia estaba que Dios se los llevaba. Y a mí me dijo a un pastor, prepárate porque Dios se va a llevar a tu hijo. Todo lo que le está pasando desde tu vientre, que le pasó situación tras situación, es porque Dios te está preparando porque se lo quiere llevar. Entonces cuando el mismo pastor me dice, entrégaselo, dije, no. ¿Cómo le voy a entregar algo que yo amo y que se lo va a querer llevar? El desconocimiento me estaba haciendo hablar y pensar mal. Cuando me entero que dijo Dios que no habrá niño que muera de pocos días y que de su mano nadie lo arrebata y que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia, dije, Señor, te lo entrego. Y confío en lo que dice tu palabra, que mis hijos no verán muerte. En ese momento, cuando yo decido entregarle la vida de mi hijo Siam, toda enfermedad que la ciencia había levantado fue quitada. Me dijeron que no iba a vivir, si vivía hasta los 10 años, diera por bien servido. Tiene 24 años mi hijo y es el joven más sano, más joven iba a decir, más sano. Dios lo sanó por completo, pero el desconocimiento me estaba haciendo vivir enfermedad y accidentes. Sé que fue por maldición, no sé por qué, pero desde que estaba en el vientre mi hijo, fui atacada.
por 2 Rottweiler. Y de ahí desde que nació le suscitaron muchas cosas. En cada fecha exacta pasaba algo. Yo llegaba a esa fecha y aunque no lo hablara, ya estaba yo, no te subas, no hagas esto, no el otro, con miedo, porque le pasaban accidentes. Hasta que tomé la decisión de verdaderamente, y ya te estoy hablando que ya estaba en Cristo, pero que no tenía el conocimiento. Cuando conocí, dice la palabra de Dios, cuando transformas tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir y vas a poder comprobar cuál es mi perfecta, buena y agradable voluntad para contigo. Cuando empecé a conocerlo, mi vida cambió porque dejé de vivir en miedo y el propósito de Dios empezó a cumplir en mi vida y en la vida de mis hijos. Pero te voy a hacer una pregunta que yo me he hecho. Con mis 2 hijos he vivido situaciones. Si el final hubiera sido otro, ¿cuál sería mi respuesta para con Dios? ¿Qué pasa si Dios no nos concede lo que le hemos pedido? Job la pasó mal, muy mal. David, José, Moisés, de ser hijo del faraón, lo mandaron al desierto. De tener todo, lo mandaron al desierto. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando no se nos es concedido aquello que yo quiero? ¿Me enojo con Dios? ¿Culpo a Dios? Yo les estoy hablando, no digo de mí. ¿Por qué a mí, Señor? Si soy tan linda, si predico la palabra, si soy la que más me esfuerzo, si soy esto, si hago el otro. Entonces me pongo en un papel de Señor, me debes. Me debes porque yo estoy haciendo las cosas como tú dices que las debas de hacer. ¿De verdad? Ayer me preguntó Carlos, ¿cuál es el propósito de estar en Cristo Jesús? Esto es una pregunta personal, no me la contestes. Pregúntatela tú. ¿Cuál es tu propósito de estar en Cristo Jesús? La mayoría, no estoy diciendo que tú, pero la mayoría cuando llegamos a Cristo es para obtener cosas, ¿estás de acuerdo? Soluciones a nuestros problemas. Requiero sanidad, requiero, no sé, restauración, requiero armonía con mis hijos, que toda rebeldía se vaya, no sé, situaciones que nosotros vivimos. Normalmente llegamos con una necesidad y es válido, y sabes, Dios lo hace, pero en nuestra continuidad en Cristo Jesús te has puesto a pensar, no el propósito de Dios para tu vida, estoy hablando de tu propósito de seguir en Cristo. Podemos decir tener la vida eterna, ya la tienes. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, ya tienes la vida eterna. Exactamente, en ninguna área. Dice, el que permanece en mi palabra nunca experimentará muerte. Claro que hay muchos motivos. Dice la palabra de Dios, sin mí nada puedes hacer. Hay muchos motivos y el mejor es estar en su presencia. Dice, estando con Él, nada te faltará, nada te faltará. Pero nos hemos puesto a pensar realmente, ¿cuál es mi propósito de permanecer en Cristo? ¿Cuál es mi propósito de servir a Cristo? ¿Quiero recompensa? Yo te voy a decir algo. Hagas o no hagas nada, el Padre ya está contigo. Cuando tú recibiste a Cristo, dijo, morada haré, mi Padre y yo haremos morada en ti. La presencia, la gracia y la bendición están en tu vida. Obviamente, el permanecer en Cristo, vamos conociendo la palabra y vamos a dejar de experimentar muerte. Como dice, estos huesos son mi casa, porque ignoran cuál es su entidad, no identidad, entidad. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu entidad? No, tristemente. ¿Sabes cuál es tu identidad? ¿Alguien que me conteste? ¿Hijo de Dios con poder? Eres hijo de Dios con poder. La entidad es el reino de Dios, ¿no? Es como tu entidad
Ok, tú eres mexicana. ¿Tú, Margarita, hiciste algo para ser mexicana? Pero tú no lo hiciste. Es algo que te fue otorgado. Es algo y es lo que estás diciendo. Al final, yo no tuve que hacer nada para ser del cielo. Para que todo lo que es Dios hoy sea mío. No hice yo nada. Fue su gracia. Estaba yo pensando en María, María la Madre de Jesús, cuando se le presenta el ángel y le dice, no temas María, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y quedarás preñada y tendrás un hijo. María sabía que ser embarazada en aquella época, sin estar casada, iba a ser muerta, iba a ser apedreada. En ella estuvo la decisión de decir, no me aviento. ¿Sabes qué, Señor? No, búscate otra. Porque a mí apenas me voy a casar con José, donde se entere me va a dejar y me van a agarrar a pedradas y me van a matar. ¿Y saben cuál fue la respuesta de María? Digo, sabemos que nació Jesús, pero ¿cuál fue su respuesta de María? Lo que dice la Escritura. ¿Cómo? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Tengo miedo? Claro. ¿Tengo duda de que pueda ser muerta? Sí. Pero que se haga como tú dices. ¿Sabes que Jesucristo hizo lo mismo antes de ser crucificado? Señor, si puedes apartar esta copa de mí, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te pregunto, y ayer le pregunté a alguien, y le dije, no me lo contestes, lo mismo. ¿Por qué cuando falleció esta persona que tú amas, decidiste también partir? Y en cada situación que te sucede dices, me quiero ir con él. ¿Dónde está tu identidad, tu entidad y tu propósito personal? Cuando hay un divorcio, decimos, se me acabó el mundo. No todas, ¿verdad? Pero la mayoría. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Sea varón o mujer. Se acabó mi mundo. Sí, se acabó ese mundo, mas no se acabó la vida. Si un hijo no cumple el deseo que yo quiero, no se acaba la vida. Si se fuera todo el mundo, ayer lo mismo, platicaba de una persona que toda su vida ella dedicó a estar con sus padres. Sus padres los dos ya fallecen, ella no decide no casarse por estar con sus papás. Ahorita está sin familia. Y ella dice, ¿cuál es el sentido y el propósito de mi vida? Y alguien me decía, pues es que se murieron sus papás. Y no estoy siendo grosera, pero tú personalmente tienes un propósito. Así no existiera el mundo. Si tú estás, es porque un propósito hay para tu vida. Pero en ti está que se cumpla. Ahora, esta semana yo le preguntaba a una persona que Dios lo sanó de una enfermedad que le levantaron, tomó la sanidad y hoy está sano, gloria a Dios. Y dice, y me aferré a la promesa, largura de días. Y le pregunté, ¿para qué quieres largura de días? ¿Para qué quieres tú vivir tantos años? ¿Tienes un propósito? No estoy diciendo que te vayas antes, no. Pero está escrito que larguras de días tendrás, gozo y paz te acompañarán. ¿Cuál es mi propósito? Yo ahorita, ¿cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 2? ¿O estoy dejando que la vida siga sin un proyecto? ¿Sabes que Dios es un Dios de proyectos? ¿Que es el mejor arquitecto? Primero te creó, hizo los planos detallados de ti y después te dio forma. ¿Tú ya tienes un plan para mañana? En lo personal, yo deseaba tener hijos. Yo decía, me case o no me case, a los 25 tengo un hijo. Y sí, fue a los 25 tuve un hijo, mi primer hijo. Nunca dije para qué lo quería. Yo deseaba ser madre. Pero ¿cuál era el proyecto de mi vida para con mis hijos? Me quiero casar porque quiero una pareja para que me ame el resto de mi vida.
Y cuando tengo la pareja, me harta, me choca, ronca, le vuelen las patas, deja los tenis, deja esto, me tengo que parar a darle a desayunar. Pues tú la pediste, pero no tenías un proyecto de vida. Algún reflejo. El varón lo mismo, quiero una mujer y después la tengo que mantener. Sí, porque no hay una planeación a largo plazo, a futuro. Yo en mi vida nunca planeé un cáncer, nunca planeé que atropellaran a mi hijo, nunca planeé fracturas, no planeé un divorcio, no planeé nada malo, no planeé que hubiera falta de dinero, peleas, que mis padres se metieran. Yo vi la Cenicienta y dije, voy a terminar así, mi príncipe azul y felices para siempre. Pero nunca vi los paréntesis de para llegar a ser felices para siempre, todo lo que se tiene que pasar. Cuando hay un proyecto de vida y cualquiera de las cónyuges saca la lengua, a la fregada. Qué fácil. ¿Por qué no te afirmas entonces en tu proyecto, en tu propósito? O sea, si no funciona, a la fregada todo. Yo te lo platico y lo platico en amor, y sabe mi hijo que es mi gran bendición que han, pero fue el niño más chillón que he conocido. Y tenía mes y medio que yo no dormía, porque mi bebé no dormía en la noche, y solo quería estar pegado en el pecho. Ya estaba yo histérica, porque no dormía, y le dije a mi mamá, ya no lo quiero. Y me dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo regresamos? Es tuyo. Obviamente no lo dije en serio, pero estaba yo tan desesperada que decía, alguien ayúdeme con él. Pero él no quería estar con nadie, más que con su madre. Ahora ni quiere a su madre, ¿verdad? Pero ya pasó mucho tiempo. Sí, ya se destetó. ¿Qué pasa cuando dentro de mi planeación sucede algo? Si eso hubiera pasado con Edison, el que inventó el foco, no tendríamos luz ahorita. ¿Cuántas veces fracasó? El del avión, me dice alguien su nombre, el que inventó, los hermanos, ¿cómo? Wright. ¿Cuántos fracasos tuvieron? Y así en cada invento, ¿cuántos fracasos hay? Pero siguieron hasta que lo lograron. ¿Y por qué en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, y más en esta época? Ni te cases, No te cases, mejor júntate. Porque a la primera, a la fregada, entonces no tienes un proyecto de vida. No estás siendo firme con tus ideales y tus propósitos. Que ya estás pensando que si te saca la lengua él o ella, cámbialo. Entonces no tienes un proyecto de vida, solo no quieres estar solo. Y perdón, entonces cómprate un gato, un perro. La verdad. Porque las relaciones humanas es lo más complicado. Y solamente los valientes podemos relacionarnos con personas. Viene una situación y entonces me voy. Tenemos que tener el valor de ser firmes. Decía Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al llamamiento de Cristo. Y si no volteo para atrás, de aquí en adelante, empiézate a hacer propósitos de vida. Quiero casarme, me caso y después ya no quiero la responsabilidad de lo que es el matrimonio. Quiero hijos y no los disfruto porque trabajo para mantenerlos. Somos incoherentes. Tengo mis hijos, crecen y digo, ¿en qué momento crecieron? ¿En dónde estabas? Y no que no estemos con ellos, pero no nos damos ni el tiempo de disfrutarlos. Anhelo tanto tener un hijo, tener una pareja, que después ya es una carga, porque me desvié del propósito que al inicio tenía. ¿Cómo me lleva toda la situación cotidiana a olvidar el propósito de mi vida? Otra, empiezo a ser esposa y dejo de ser yo. Empiezo a ser madre y dejo de ser yo. ¿Y dónde quedo yo? Se va el marido, se van los hijos, y digo yo, ¿qué onda con mi vida? Cuando tú tienes un proyecto personal, un propósito personal, pase lo que pase, no te vas a mover de ahí.
y no vas a permitir que nada estorbe el proyecto de Dios en tu vida, porque estás firme. Jesucristo estaba firme y dijo, sea lo que vengo, y sé que voy a sufrir, y sé que voy a ser torturado, pero el propósito es que cada uno que me acepte sea llamado mi hijo del Padre. Que mi sangre lo santifique. Entonces vale la pena, a pesar de aquellos que bendije, que resucité a sus hijos, que hice sanidades, después me estén apedreando. No se desvió del propósito. Pudo haber dicho en la cruz, ¿saben qué bola de...? Ahí se ven, y háganle como quieran. Tenía la autoridad de bajarse de la cruz. Pero su propósito lo tenía bien claro. Y no se movió de ahí. Si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo, tú y yo no estaríamos aquí. La ira del Padre entonces sí estaría. ¿Alguien me puede decir qué es la ira del Padre? Su ausencia. No es que vaya a mandar fuego del cielo, ni abrir la tierra, ni mandar un diluvio. Pero donde no está la bendición, hay maldición. Y donde no está Dios, se experimenta muerte. Entonces, si no hubiera venido Cristo, no tendríamos nosotros entrada libre al trono de gracia. Y Él tuvo el valor de decir que se haga tu voluntad, Padre. María tuvo el valor de decir que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y pase lo que pase, no me voy a desviar del proyecto. Dice, vete a Romanos, por favor, 8:28. Mi agua, ¿dónde te la dejé? ¿Quién sabe? 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, gracias, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero dice algo muy importante, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo te pregunto, ¿tú eres llamado? No te escucho. ¿Tú eres llamado? Entonces tienes un propósito. Y estás aprendiendo a amar a Dios, porque puedes decir, no, todavía así como que no lo amo, pues ni lo conozco, ¿no? La gran bendición es que dice la palabra de Dios, no es que tú me hayas amado primero, sino que yo te amé. Por amor nos llamó, y dice, los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Aún esta situación mala? Sí. Déjame te digo que en la palabra de Dios no dice que no te va a pasar nada, ¿eh? No dice, el día que tú aceptes a Cristo te meto en una burbuja y nada te va a pasar. No dice así. La oración de Cristo fue muy clara y le dijo, Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los protejas de él. Y Cristo dijo, en el mundo se experimenta aflicción, pero confía que yo lo he vencido. Entonces, ¿cuál es el chiste de estar con Cristo? Si voy a seguir experimentando cosas. Te voy a decir algo, dice la palabra de Dios, en todas estas cosas, tú eres más que vencedor y siempre vas a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que sin Cristo Jesús vas a experimentar muerte. Sin Cristo Jesús vas a experimentar derrota. Sin Cristo Jesús vas a experimentar mucho dolor. Con Cristo Jesús sabes que la situación que estás viviendo tienes la victoria ganada. No hay margen de error. Hace unos meses mis hijos experimentaron una situación donde se levantó muerte con su padre. Su papá, dentro de todo lo que estaba pasando, no tenía la conciencia de la gravedad del asunto. Mi oración siempre fue, Espíritu Santo, convéncelo de vivir. Yo sé que él es sano porque tú en la cruz te llevaste toda enfermedad. Pero él ahorita no está consciente de la situación que esté pasando como para decretarlo y decir, tomo la sanidad. Pero tú, Espíritu Santo, trabajas en su espíritu. Y en el nombre de Jesús te pido que le des convencimiento de vivir, porque tu obra ya fue terminada. Y doy gloria a Cristo porque hoy está aquí, completamente sano. Fue una buena batalla. ¿Por qué digo buena? Porque la victoria es de nosotros. Hubo momentos críticos, muchos. Hubo situaciones y argumentos que se levantaban y se levantaban y se levantaban entre más. Y los ojos decían, es cierto lo que dice la ciencia.
pero nuestro corazón estaba firme en lo que Dios había establecido. Pero si el padre de mis hijos hubiera tomado otra decisión, otro cantar, y no es que Dios hubiera fallado. En cada uno de nosotros está la decisión del que el propósito de Dios se cumpla. Ahora yo te pregunto a ti, hijo de Dios, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué te creó y te formó? ¿Por qué hoy, aquí y ahora estás tú? ¿Alguien me puede decir cuál es el propósito divino de Dios para tu vida? En este momento, ¿por qué estás aquí? Así es, para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo en cada área de nuestra vida. Si estoy viviendo mal, glorifícalo. Y no porque Él te esté mandando el mal, sino porque ya te sacó de ahí. Dice, todas las cosas me ayudan a bien. Todo. Yo se los puedo decir y se los he dicho. Mi vida, en toda mi vida, te puedo yo asegurar el poder de Dios en cualquier área. Háblame legal, háblame de muerte, háblame de accidentes, háblame de lo que tú quieras, económicos, y yo he experimentado la gloria de Dios en mi vida en cualquier área. Mi vida es lo tangible del poder de Dios. Y no hay un día que Dios no se manifieste. No hay un día donde Dios no derribe argumentos que se levantan en contra de mi vida. No hay un día donde Dios no abra puertas para que yo glorifique su nombre. Situaciones como no tienes idea, pero de todas ellas Dios me ha sacado en victoria. El propósito de Dios es que glorifique su nombre en cualquier área de mi vida. Que yo tenga un proyecto personal independiente del que Él tiene para que yo se lo presente y Él me ayude a llevarlo. Si es un matrimonio, se lo presente a Dios. Si son mis hijos, se lo presente a Dios. Si es un trabajo, se lo presente a Dios. Si es mi vida misma, se lo presente a Dios. Un negocio. ¿Qué pasa cuando hago las cosas sin que la presencia de Dios esté? Es un caos. Es un caos. Ten proyectos de vida, ten propósitos de vida, independiente del que Dios tiene, y preséntaselo al Padre, porque Dios te dio una inteligencia. No eres un robot. Ya hay un destino para tu vida. Él te predestinó antes de la fundación del mundo, pero la decisión es tuya. Hay hijos de Dios que no han llegado a su término. Hay hijos de Dios que han decidido cambiar el rumbo, pero el Espíritu Santo va a seguir insistiendo y redarguyendo para traerlos. Nunca se va a cansar. Dice que la obra que Él inició, la termina y la perfecciona. Para aquellos que decimos, aquí estoy, Señor. Que se haga conforme a tu palabra. Hay cosas que no entiendo, pero confío en tu perfecta voluntad para conmigo. Confío que esta leve tribulación, momentánea y pasajera, va a producir un gran peso de gloria en mi vida. Decía una persona, un testimonio más. Es más que un testimonio, es experimentar en tu vida el poder de Dios. Decía ahorita Margarita, somos hijos de Dios con poder. Pero ¿cuántas veces verdaderamente en mí practico ese poder? Es más fácil que venga Manuel y me diga, haz una oración por mí, y yo ore por él. Y Manuel la toma y recibe la bendición y la promesa. Pero cuando me corresponde a mí, a lo mejor hasta la misma situación que Manuel, oro y oro y oro y no pasa nada. Dice la palabra de Dios, ¿tienes fe? Practícala contigo misma. Es más fácil orar por alguien que por nosotros mismos. Es más fácil decir y estar bien firmes, la victoria es de él, de ella, que cuando nos corresponde, cuando estamos en el fuego, sentimos las llamas y nos arde y nos duele y digo, ¿qué onda? Pero cuando alguien está en las llamas le digo, no pasa nada, y con la certeza, échate pomadita y verás que ni cicatriz te queda. Pero cuando estamos adentro es cuando le digo a Dios, ¿qué pasó, Señor? Pues no, que eres bueno. Y Él me dice, y pues no que me creías, pues no que me amabas, no has decretado la palabra 1000 veces y ahora que te tocan los cocolazos dices, ¿dónde estoy? Si no estuviera estaríamos muertos, ¿estás de acuerdo? Siempre ha estado y siempre estará en tu vida, pero aquí es
¿Estoy permitiendo que el proyecto de Dios se manifieste? ¿Que el proyecto de Dios sea uno conmigo? ¿Que verdaderamente se cumpla? Dice en 2 de Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó conforme a su propósito. ¿Lo pones, por favor? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó conforme a su perfecta voluntad, dice, no tiene nada que ver tus obras. Entonces el propósito de Dios se puede cumplir en mi vida a pesar de cómo soy. ¿Por qué? ¿Qué requiere Dios entonces para que se cumpla su propósito? ¿Que haga o que no haga? ¿Cómo? Creerle. Creerle a Él. Aún a pesar de lo que mi carne esté manifestando. Porque siempre va a haber esa guerra, el espíritu con la carne. Dice que la carne no puede ni quiere. No se quiere someter a la voluntad de Dios. Pero si tu espíritu está firme, tu carne al final va a obedecer al propósito de Dios. Si tú estás firme, en este caso nosotras madres, padres, dice que tu simiente es bendita y poderosa aquí en la tierra. Puede ser que por el momento estemos experimentando otra cosa, que mi hijo esté descarrilado. Yo me voy a enfocar y no me voy a mover de esa promesa. Y voy a establecer, mis hijos son benditos y poderosos en la tierra. Yo di a luz para bendición y estar estableciendo y no estar creyendo lo que esté pasando. Pero ¿cuántas veces nos podemos desanimar? No cambia. Al contrario. Ya hace unas semanas les platicaba de este testimonio, de que esta persona decidió rendirse y de que en sueño vio que el diablo dijo, gané, porque se rindió un hijo de Dios para seguir orando. Cuando tú y yo nos rendimos, le damos ventaja al diablo. No te rindas, permanece en el propósito, permanece en el plan y proyecto, aunque tú te hayas formado. No que sea un anhelo o un sueño. Porque todos tenemos sueños. Quiero una casa, quiero un carro, quiero un buen trabajo, quiero dinero. ¿Te has preguntado para qué? Para vivir bien. Mi pregunta sería, ¿no vives bien? Si no vives bien no es por lo que no tienes o por lo que tienes, ¿eh? Es porque no quieres vivir bien tú. Yo te veo cachetón. No tienes panza del salario mínimo, ¿eh? Dios no nos ha dejado. Su promesa es fiel y el plato de comida nunca ha faltado en tu casa. No requerimos más para ser felices. La felicidad no conlleva cosas, conlleva decisión del corazón. Entonces lo que tenemos son anhelos, no estoy diciendo que estén malos, y es tu derecho tener casa, y es tu derecho tener carros, y es tu derecho viajar, es tu derecho disfrutar, pero que no sea ese un anhelo para lograr ser feliz. Requiero una pareja para que me haga feliz. Desde ahí ya caminaste. ¿Sabes que ningún ser humano tiene la capacidad de hacerte feliz? Porque no fuimos creados para hacer felices a nadie, ¿eh? La felicidad está aquí. Tengo hijos para no sentirme solo. Para que cuando esté viejo ellos vean por mí. Ya caminaste. Porque ellos tienen un plan y un proyecto de vida personal y no están para eso tus hijos. Qué bueno y gloria a Dios si están contigo. Y qué bueno si ven por ti. Pero que ese no sea tu proyecto. Porque estás entonces sujetándote de ellos y no de la gracia de Dios. A mí el que me sustenta es el Padre. No mis hijos, no mi pareja, no mi trabajo, no mis fuerzas. Porque en lo personal yo decía, contigo y sin ti. Yo estoy firme y yo puedo y yo hago y yo esto. ¡Ay, cañón! Si soy tan chicha me hubieran crucificado a mí, ¿estás de acuerdo? Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Pero cuando la soberbia gana, en mi persona, lo he dicho. No necesito a nadie. Órale. Necesito todo de Cristo. Necesito todo de Él. Sin Él, no tendría absolutamente nada, ni la capacidad de amarlos a ustedes. Ni de estar, ni de amarme, ni de disfrutar. Que tu proyecto de vida, tu proyecto a tu futuro, tu propósito,
no te desvíes del corazón de Dios. Porque hay veces, digo, es que aquí no tengo lo que necesito. Dicen que Cristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido y sigo en las mismas. Entonces Dios falló. No, mijo, requiere cambiar su mentalidad para que las riquezas del cielo lleguen. Porque si ahorita Dios le da todo el dinero que usted desea, se parte su mandarín en gajos. Porque no tiene ni un proyecto de vida para ese dinero. Quiero casas, quiero carros. ¿Sabes que cada casa te va a costar cada año pagar contribución, agua y genera gastos? Tienes que estar preparado, tienes que ser sabio. Requieres carros, cada carro requiere mantenimiento. Qué bueno que tienes esos sueños, hijo, qué bueno que tienes esos anhelos, pero ahora sé sabio para poder dártelos y que los disfrutes y que no te desvíen, que ahora digas, ahora tengo que trabajar para pagar las casas, ahora tengo que trabajar para ver los carros, entonces ya no tengo tiempo para Dios. Te estás desviando del proyecto de Dios. Que no sea tu anhelo más que el proyecto de Dios en tu vida, del propósito de Dios. Que un propósito es diferente a un anhelo, a un proyecto, a un propósito. Que el propósito sea firme en tu vida, manteniéndote en Cristo Jesús para que puedas lograr ese propósito personal que tú tienes. ¿Y si el mundo está en mi contra? ¿Y si temblaran los montes? Tengo a Dios de mi lado. Por mí, no procede en nombre de Cristo, pero por mí que tiemble. Sé que la promesa de Dios para conmigo es leal y se va a cumplir. Porque Dios en su soberanía me permitió a mí decidir y yo decido que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Es de decisión, hermanos, es de decisión perdonar, es de decisión ser feliz y es de decisión que la palabra de Dios sea verdad en tu vida. Amén. Dale un aplauso a mi Señor Jesucristo, por favor. Dice en Juan, yo te escogí y he puesto propósito en tu corazón. Esto viene en Juan 15:16. Y el propósito es que tú lleves mucho fruto, un fruto divino y un fruto personal. Si hay un propósito en tu vida, ponte de acuerdo con Dios. Y si no tenías ni pensado cuál es la razón, pues hoy empiézalo a pensar. ¿Cuál es el motivo de mi existencia? ¿Cuál es la razón de que yo esté pasando todo esto? En cada situación adversa, yo en mi vida digo, es una oportunidad más para ti, Señor, para mostrar tu gran poder y para mí, para mostrar el Padre que tengo en mi vida. Después te voy a platicar cómo situación tras situación ha venido queriendo el enemigo robar mi paz, que no ha logrado obviamente, y donde Dios manifiesta su gloria y su victoria en cada área, y que han sido situaciones que se levantan tremendas y que por un momento digo, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a pensar, ¿no? Pues empeño a mis hijos, o a ver qué hago, los pongo a bailar de Chipindale, y que Dios manda la respuesta, que me dice, tú no busques soluciones humanas, busca mis soluciones. En cada situación todo es espiritual, hermano. No empeñes a la suegra, busca a Dios. ¿El del saldo? ¿Quieres que lo platique? Ok. Hace 8 días, estaba yo en mi casa muy a gusto y recibo una llamada. Dice la palabra de Dios, no tendrás temor de malas noticias. Era una mala noticia, pero no tuve temor de esa mala noticia. Entonces tuve que irme, ipso facto, rápido, que quiere decir en chinga. Ok, se tuvo que hacer un pago. Yo en mi bolsa traía mucho dinero. Entonces, bendito Dios, mira, yo no sé, esa bolsa es bendita, todo lo que yo tengo es bendito. Entonces empecé a abrir mis cierres y en cada cierre empecé a sacar dinero. En la bolsita de mis cosméticos tenía el dinero del tiempo aire, de la tienda, tenía dinero que se iba a invertir y lo agarré para pagar lo que se tenía que pagar en ese momento. Entonces al otro día me iba a ir a trabajar y pues no tenía el dinero para invertir ni para el tiempo aire. Entonces mis sentidos, ¿a qué abres? ¿Qué vas a vender? No hay nada, ya se te acabó la mercancía, ya no tienes tiempo aire, ¿qué es lo que vas a hacer? Me fui a abrir y me dice, Carlos, ¿y vas a ir? Él como que pensaba que no iba a ir, le dije, sí, ya voy para la tienda.
Me voy a la tienda, la abro, hago lo de siempre, me siento. Como también se venden tenis, llegan y compran un par de tenis. Cierro la cortina, voy y deposito eso al tiempo aire. Bueno, para no hacérselas cansada, ayer, gloria a Dios, fui a surtir. El tiempo aire ya se dio la vuelta nuevamente, porque Dios es fiel a su promesa. Porque dijo Él que nunca me dejará avergonzado. Esta semana se ha pagado o tuve que pagar más de 10,000 pesos. Mi bolsa me decía, no los tienes. Pero Dios me dijo, no te preocupes, yo cubro eso. No me lo dio de jalón. Todos los días me está mandando lo que requiero para el día. Me está enseñando a depender de Él, como no te imaginas. Literal, me quedé, es más, sin el boleto del metro. Luego les platico. Luego les platico cómo entré. Ni el boleto del metro tenía. Porque lo que mis hijos me dieron esa semana lo tuve que tomar también. Y dije, ¿qué vamos a comer, Señor? Tu promesa es fiel. Y no ha faltado alimento en mi casa. No ha faltado alimento en mi casa. Pude pagar lo que se tuvo que pagar. No fue ni bronca mía, pero Dios tiene cuidado y de alguna manera siempre me bendice para poder bendecir. Dios me sorprende todos los días, todos los días. Ayer no habíamos comido, íbamos a ir a gorrear a una casa y llega una persona y dice, los invito a cenar. Va. Dios es bueno y Dios es fiel. Cuando no te desvías, cuando no te gana la circunstancia, y aunque te gane y tírate y patalea si quieres, levántate nuevamente. Permite que la mano de Dios y su gracia te levante y vuelva a mostrar su gloria. Sí hay momentos que dices, ¿qué onda? Pero en su fidelidad Dios nunca te deja, nunca. Y Dios ha dicho, todo lo que tú emprendas, por su mano será prosperada. Y en eso confío. A lo mejor yo fallo, a lo mejor yo la riego, de repente no soy buena administradora, pero volteo nuevamente a Dios y digo, Señor, esto es tuyo. Señor, tú eres el que me provees, Señor, tú eres el que me bendices. Cuando mi hijo estaba en Guadalajara, cuando me ponía ma, yo ya sabía qué significaba ese ma. ¿Cuánto necesitas, hijo? Y no crees que me decía 200, 300, 400 o 1,000. Cada estudio que se le tenía que hacer a su padre, cada situación. Eran 4 hemodiálisis y cada hemodiálisis era 1,000 pesos. Cada estudio. Y yo le dije, no te preocupes, Kian. Ocúpate de establecer la verdad de Jesucristo. Tú no te preocupes, sigue comiendo bien, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios. Yo no recuerdo a quién le expresaba esta semana, a Brenda. Mi preocupación es de que él comiera bien. Entonces yo diario le preguntaba, ¿tienes dinero para tu comida? Porque sabía que estaba gastando en otras cosas. ¿Tienes comida? Me dijo, mamá, te sorprenderías. Tengo desayuno, comida y cena gratis todos los días. Y yo, ¿cómo es eso? Dios nunca me dejó y todo el tiempo que estuvo, que fueron meses, desayuno, comida y cena, y buena desayuno, buena comida y buena cena, que Dios siempre le sirvió a mi hijo. Tuvo ropa, se estaba él quedando obviamente en el piso, hubo gente que le dio una cobija para que se quedara en el piso, hubo gente que llegó, hasta $, le dieron y le daban dinero. Yo hubo un momento que entré en crisis porque mi hijo estaba pasando solo, a mi mente natural, la situación. Y yo dije, ¿qué hago? Si yo me voy, ¿cómo lo puedo apoyar económicamente? Y viene la desesperación. Y Dios luego me contestó, ok, ¿tú quieres estar allá o que yo esté allá? No, Señor, tú. ¿De qué va a servir que tú estés? Van a estar 2 con hambre y 2 quedándose en el piso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estar allá o que yo dé la solución? No, Señor, tú. Obra tú. Tú tienes cuidado de mi hijo, tú tienes cuidado de su padre, y en ti está la solución y la verdad. No importa lo que se esté pasando. Y se pagó todo. Dios puso gente maravillosa allá. Gente que estuvo al cuidado de mi hijo. Gente que lo llevaba, que lo estuvo respaldando. Gente que pagó. Gente que provió para que ellos comieran, les dio un techo.
y pagó el medicamento y pagó cosas. Esa es la fidelidad de Dios y ese es el amor de Dios para con uno. Cuando uno no se desvía, que a pesar de las circunstancias, crees en su veracidad y que no importa el argumento. Sabes que todo era contrario y sabes que una persona con autoridad en Cristo me dijo, prepara a tus hijos. Y yo dije, no. Para lo que usted está pensando, no los voy a preparar. Porque de Dios no puedo aceptar otra cosa más que la vida y la bendición. Sí les dije, estén conscientes de que al final es decisión de su Padre, pero no vamos a dejar de orar porque la verdad de Cristo sea manifiesta y porque el Espíritu Santo le dé el convencimiento de que hay un proyecto de Él personal para con Él, que hay un propósito de vida y que ese propósito, si Él quiere, se va a cumplir. Y hoy, gloria a Dios, está con sus hijos y está completamente sano. Porque Dios es especialista en derribar argumentos, es especialista en callar bocas, en dejar a la ciencia asombrada. No sé qué esté pasando en tu vida, no sé qué esté siendo el gigante que se haya presentado, o el horno de fuego, pero si tú te mantienes firme en la fidelidad de Cristo, te aseguro, por la gracia de mi Señor Jesucristo, que la victoria es tuya y que esto es momentáneo y pasajero. No hay más grande y poder más divino y gracia más tremenda que la del Padre que tiene con nosotros, y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está en ti y cualquier situación, acude a Él. Hay cosas que no sé cómo decidir, Espíritu Santo, decide tú. No me permitas hablar ni actuar si es contrario a tu plan. Que sea tu plan perfecto en mi vida, en esta área que estoy viviendo. Me apego a tu perfecta, buena y voluntad. Hoy sé que en ti no experimento muerte. Entonces, sea enfermedad, sea no sea una demanda, sea una amenaza, no sé qué estés pasando, yo confío en la verdad de Cristo y que nada de eso procede en contra de mí. Hace un mes más o menos, mi compadre me habla porque lo estaban amenazando y extorsionando. Y me dice, te hablo porque confío en la eficacia de tu oración. Y le dije, te agradezco, pero confía en el poder de Dios actuando en tu vida. Dimos la orden, se estableció porque lo estaban atosigando, sabían su dirección, sabían todos sus movimientos y dónde estaba. Él estaba en Estados Unidos y sabían dónde estaba, o sea, lo tenían bien estudiado. Pero la palabra de Dios es eficaz y poderosa. Y gloria a Dios, todos esos argumentos quedaron anulados. Ahorita él ya está aquí en México y está completamente bien, confiado en la gracia y la protección de Dios. Dice que aquel que se levante en contra de nosotros, lo hará sin él. Que de su mano nada nos podrá hacer daño. Confiemos en la fidelidad y en el proyecto. Pero yo quiero apegarme a tu entendimiento, que posiblemente... Porque yo se lo decía a Carlos, nunca me enseñaron que tenía que tener un proyecto de vida, nunca me crearon para eso, nunca me crearon para un propósito. Y si lo hicieron, no lo hicieron con un propósito divino. Digo, en aquella época, la mujer tenía que estar en su casa, atendiendo al marido. Había un propósito, pero no era divino. El hombre, trabajar, proveer, bla, bla, y demás, no. Eso es por castigo. Dice, trabajarás con el sudor de tu frente, pero hoy estamos bajo la gracia. Hoy tu trabajo es bendición y tú eres bendición en tu trabajo. No tiene por qué ser una carga. Hoy tú te tienes que ver, yo estoy trabajando para bendecir a la gente, para los que estén a mi alrededor, vivan la bendición. Decía Carlos, ahora que fue a la bodega, cuando entraron los asaltantes, que a una persona, no hija de Dios, le recordó quién era. Pues, ¿qué no estás tú aquí? ¿Que no tú eres hijo de Dios y donde estás tú, la bendición nos cubre? Dijo, así es cierto, a eso vine, a dar vida. Y gloria a Dios, nada pasó, pero se nos puede olvidar dentro de los cocolazos, ¿no? Pero Dios te la recuerda, y si no, yo te la recuerdo. El amor de Dios está en tu vida, aprovéchalo, haz planes, estamos a mitad de año casi, de aquí a diciembre. ¿Qué proyecto tienes? Y dile, Señor, este es mi anhelo. No sé, vamos a poner trivialidades. ¿Vacaciones?
¿Una casa? Prueba tu fe. Rétate en la fe. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un mejor trabajo? ¿Mejor inversiones? No sé qué quieres. ¿Mejores relaciones? Pero proyéctate. Deja de hacer telarañas en el problema y empieza a hablar soluciones. Nosotros somos seres de soluciones, ¿sabías? Donde nos plantamos hay una solución, hay una verdad de Cristo, cualquiera que sea la situación. Haz planes de aquí a 1 año, a 2 años, a 3, a 5. En lo personal, como congregación, dejemos de estar estancados. ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue? Ya está todo escrito. El plan de Dios es que cada domingo vengamos, leamos la Biblia, sentados, ¿cómo? Sentados, hincados, parados. Ese es el plan de Dios. Solamente asistir los domingos, leer 2, 3 versículos. Ese es el plan de Dios. Sería muy corto, ¿no? Ilimitado. Estar en una congregación por el resto de mi vida. Es más que eso, ¿eh? Es más que eso. ¿Es que yo predique siempre la palabra? ¿Y si dejo de predicar, dejé de ser? Yo platicaba y le decía, he visto a gente que ha trabajado por años y se jubila y al poco tiempo se muere. Porque se les acabó su vida de su trabajo. Se dedicaron tanto a trabajar que después dicen, ¿qué hago? Trabajaste para tu familia, ahora que estás con tu familia no lo soportas y decides irte. No es así, pero se acaba tanto una cotidianidad. Hay gente que ya no pone el despertador, que se para antes para apagar el despertador, porque es todos los días lo mismo. Haz algo diferente, existe. Vive, disfruta. Lo que comas, disfrútalo. Comemos por inercia. Porque siento el hueco y bueno, como, pero ¿de verdad lo estás disfrutando? Duerme y disfruta el dormir. Y disfruta despertar. No le hagas como yo, cada 10 minutos, durante 1 hora está el despertador. Disfruta despertar. Da gracias a Dios, disfruta a tus hijos. Si son latosos, da gloria a Dios, porque están sanos. Cuando se levanta un argumento, ¿sabes que yo era tan exigente con mis hijos? No había un 10 y me ponía loca. Y cuando empiezan a sucederle cosas, yo dije, ¿para qué fregados quiero al 10 si él no está sano? Les he exigido tanto que no me he dado el tiempo de disfrutarlos. Latosos como son, disfrútalos. Después mi hermana me decía, ya los dejas hacer lo que quieran. De verdad, me deleito en ellos. Estuve a punto de perderlos. Yo hoy doy gracias a Dios de tanta babosada que hacen. A la edad que tienen. No tienen una idea cómo los disfruto. Que de repente me sacan de mis casillas, pocas veces, ¿verdad? Todos los días. Pero doy gloria a Dios por ellos. Disfruto trabajar. Hay veces no tengo ganas de ir, no, pero lo que crees lo disfruto. Disfruto tu compañía. Aprendí a amar a Dios. Algo que aprendí de Pablo es aprender a vivir. Dice, he conocido el secreto. Aprendí a vivir. Estamos, pero no sabemos existir. Hay gente que muere a los 30 años y es enterrado a los 80. No sé si me di a entender. Que sigue viviendo sin existir, sino que está con una rutina en su vida y no sé si me explico. Yo, Cintia, soy más que pastor. Si yo no soy pastor, no dejo de ser. Yo, Cintia, soy más que mamá. Yo, Cintia, soy más que pareja. Yo, Cintia, soy más que hijo, que hija. Tengo una entidad y una identidad y un propósito. Pero si dejo de ser mamá, hay gente, yo lo expresaba, hay matrimonios que se llegan a separar cuando alguno de sus hijos fallece.
porque no hay una sanidad y no hay un proyecto, no hay un propósito y ya no le ven sentido a estar juntos. Y eso no es correcto. Cuando hay falta de empleo, no hay dinero, nos separamos porque no eres proveedor. Perdón, es tu esposo o es tu esposa, no es tu proveedor. No permitamos ser robados. Tienes un propósito personal y no te muevas de ahí. Amén. Los bendigo, ya me aventé otra hora de prédica, ya ves. Ya no me digas que vuelvo a hablar. Les bendigo en el nombre de Jesús, doy gloria a Dios por sus vidas. Establezco que cada uno de nosotros decidimos que nuestra vida se haga conforme a la palabra, que el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto para con nosotros, que somos llamados, se cumpla en el nombre de Cristo. Amén.